Hola, buenas. Para la instalación de un autorradio en un vehículo, primeramente en el conector ISO-A del autorradio sacaremos del pin 4 y el pin 7, los cuales puentearemos al positivo de la batería, en donde previamente pondremos un fusible, y del pin 8 lo pondremos al negativo de la batería. También del conector ISO-A, desde el pin 5 sacaremos el remote que irá a la etapa de potencia. Después, en el conector ISO-B, de los pines 1 y 2 los enviaremos a los altavoces de la parte trasera del vehículo derecha, de los pines 7 y 8 los enviaremos a la parte trasera del vehículo izquierda, y los pines 3, 4 irán al filtro pasivo de 2 vías de la parte derecha del vehículo, del cual sacaremos por su salida de woofer un altavoz de doble cono para graves y medios, y de su salida de tweeter nos sacaremos a un tweeter para la vía de agudos. Y por otro lado, de los pines 5 y 6 repetiremos lo mismo con un filtro pasivo de 2 vías para la parte izquierda del vehículo, en cuya salida de woofer pondremos un altavoz para graves y medios, y en su salida de tweeter un altavoz para agudos. Después, en el autorradio, en la salida de pre-out, utilizaremos dos cables RCA para conectarlo a las entradas de line input de la etapa de potencia, y de esta a su vez utilizaremos los dos canales en modo puente para conectar un subwoofer mediante el positivo del canal izquierdo y el negativo del canal derecho. Para la parte básica de la práctica utilizaremos un autorradio JVC KDR312, dos filtros pasivos de 2 vías, dos altavoces de doble cono para graves y medios, dos tweeter para la vía de agudos, dos altavoces elípticos para la parte trasera, una etapa de potencia de dos canales KDX K2130, un subwoofer JBL de 1000 vatios y una batería de 12 voltios con su respectivo fusible. En el conexionado de la práctica, primero comenzaremos por el conector ISO-B, el cual está destinado a los altavoces. Por los pines 7 y 8 conectaremos el altavoz trasero izquierdo. En los pines 1 y 2 conectaremos el altavoz trasero derecho. Luego, de los pines 3 y 4 lo enviaremos al filtro pasivo de 2 vías de la parte derecha del vehículo. Y por los pines 5 y 6 lo enviaremos al filtro de la parte izquierda del vehículo. Luego, en el filtro, por la salida de woofer, lo enviaremos al altavoz de doble cono, que será el altavoz de graves y medios. Y luego, por la salida de tweeter, lo enviaremos al tweeter, que estaría colocado teóricamente en el salpicadero del coche, que será para la vía de agudos. En la parte izquierda del vehículo repetimos lo mismo: la salida de woofer para el altavoz de doble cono y la salida de tweeter para el tweeter. Después, en el conector ISO-A, el pin 8 será el que conectaremos al negativo de la batería, que aquí lo tenemos conectado mediante una ficha. El pin 5 será el que controle el remote de la etapa de potencia, y los pines 4 y 7 estarán puenteados y serán los que van conectados al positivo de la batería, previamente conectados mediante un fusible. Luego, estos dos cables que salen de aquí, tanto del positivo como del negativo, son los que van al positivo y negativo de la etapa de potencia para darle alimentación. Estos conectores de aquí son la salida pre-out, que es la salida que enviará la señal de sonido a la entrada line input de la etapa de potencia. La etapa de dos canales, utilizaremos los dos canales en modo puente, utilizando el positivo del canal izquierdo y el negativo del canal derecho para conectar el subwoofer, que se conectará mediante inserción de cable. Ahora probaremos las diferentes funciones del autorradio. Entramos en el menú manteniendo pulsado este botón, buscamos la función audio, pulsamos y ajustamos el fader. El fader lo que nos permitirá será ajustar relación delante y atrás. Ahora lo enviamos hacia adelante, el sonido sonará solo delante. Y ahora lo enviamos a la parte trasera, donde solo sonará en la parte trasera del vehículo. Ahora ajustamos el balance. El balance lo que nos permitirá será ajustar el sonido de izquierda y derecha del vehículo. Aquí es solo en los altavoces derechos y ahora solo sonaría en los altavoces de la izquierda. Otro parámetro que podemos ajustar es las frecuencias de corte. Vamos a Pro FQ, Bass, que serán graves, ajustamos la frecuencia de corte que queremos, por ejemplo esa, y le damos más o menos nivel. Nos vamos a la frecuencia de medios, la ajustamos ahí por ejemplo, y de nuevo podemos ajustar el nivel. Y por último, la frecuencia de agudos. Hacemos el mismo procedimiento de antes.
Y por último comprobaremos la entrada de antena. Para ello conectaremos un cable de antena con un extremo pelado para poder recibir la señal. Le damos a este botón de aquí y buscamos FM. Y vemos que recibe la antena. Y por último conectamos un móvil a la entrada auxiliar de la radio. Y de lo mismo, buscamos la función AUX de auxiliar. Y vemos que tenemos sonido. Ahora ajustaremos la etapa de potencia. Para ello pondremos este switch en low para que solo deje pasar los bajos. Este potenciómetro de aquí es el potenciómetro de ganancia. Este otro es el boost, lo que nos hace es nos da unos bajos más contundentes. Y este otro ajusta la frecuencia de corte. El potenciómetro de gain lo dejaremos al mínimo. El de boost no lo utilizaremos y el de la frecuencia de corte la pondremos a 150 Hz. A continuación desconectamos los altavoces traseros. Ahora las opciones de la radio, mantenemos pulsado el botón de menú, nos vamos a la opción de audio y con la función del fader que hemos explicado previamente, mandamos el sonido a la parte trasera del vehículo. Validamos y ponemos el volumen a 3/4 de la potencia. Ahora deberemos darle ganancia ajustando el potenciómetro de gain hasta que sature. Una vez que haya saturado, le bajamos un poco la ganancia. Volvemos a conectar los altavoces traseros. Devolvemos el volumen a 1/4 de potencia. Y ajustamos el potenciómetro de la frecuencia de corte hasta que tengamos unos bajos contundentes sin que lleguen a comerse a los medios. También ajustamos el boost si queremos que sean más contundentes. Y por último hacemos pruebas de volumen para comprobar que el ajuste que hemos hecho no satura y nos da un sonido de calidad. Para la parte avanzada de la práctica, mantenemos la instalación en la parte delantera del vehículo, a excepción en la que hemos retirado los altavoces traseros del conector ISO-B, es decir, los que irían conectados al pin 1 y 2 y al 7 y 8. A cambio, hemos puesto una etapa de potencia de 4 canales en la que, por el canal 1 y 2, hemos sacado dos altavoces que se colocarían en la parte trasera del vehículo y en los canales 3 y 4 lo hemos utilizado en modo puente para conectar el subwoofer. Mandamos un cable de la salida de pre-out del autorradio a las entradas canal 1 y canal 2 de la etapa de potencia y de la entrada de canal 1 sacamos un puente y lo conectamos a canal 3 para poder tener los bajos mediante un adaptador RCA. Los materiales para este apartado serán dos cajas acústicas DAS Factor 8 y una etapa de potencia JVC KS AG404, que es una etapa de mejor calidad. Como hemos visto en el esquema, la parte delantera del vehículo se mantiene igual que antes y en la parte trasera sustituimos la etapa de potencia y los altavoces elípticos que los sustituimos por dos cajas acústicas DAS Factor 8. De la salida pre-out del autorradio la enviamos a la entrada line input de la etapa de potencia al canal 1 y 2 y del canal 1 sacamos un adaptador RCA para la entrada del canal 3. En estos conectores conectaremos el positivo en este conector de aquí y el negativo que venían de la batería y este será el remote. En el canal 1 y 2 conectaremos la salida a las cajas acústicas y en el canal 3 y 4 lo utilizaremos en modo puente para conectar el subwoofer. Las cajas acústicas las conectaremos mediante inserción y a continuación ajustamos la etapa de potencia. Primero en los canales 1 y 2, que son estos de aquí, ajustamos primero este switch para que lea la entrada estéreo. Este otro lo pondremos aquí, al máximo a la izquierda, para que deje pasar todas las frecuencias. Este otro lo pondremos al máximo a la derecha para tener un ajuste variable. El potenciómetro de ganancia lo dejaremos al mínimo. Y en el canal 3 y 4, que es esta parte de aquí, lo mismo, dejamos el potenciómetro de ganancia al mínimo. Este lo dejamos en variable. El filtro lo ponemos en low pass
para que solo deje pasar los bajos. Y este switch lo ponemos al máximo a la izquierda en lectura mono, para que solo lea el canal izquierdo. Por último, para ajustar la etapa, deberemos volver al autorradio y en la parte de audio ajustaremos el fader y enviaremos el sonido a la parte trasera del vehículo. Y le debemos dar potencia hasta 3/4. En la etapa ajustaremos el potenciómetro del canal 3 y 4 hasta que veamos que el subwoofer satura. Cuando veamos que satura, deberemos bajarle un poquito. Después ajustaremos el canal 1 y 2, el potenciómetro de ganancia, hasta que veamos que las cajas acústicas empiezan a saturar. Una vez que saturen, bajamos un poquito el potenciómetro de ganancia. Ahora hacemos diferentes pruebas de volumen para comprobar que el ajuste está bien hecho. Y por último volvemos al autorradio y debemos devolver el ajuste de fader para nivelar el sonido delante y atrás.